Bien, Dios a través de su palabra envía esta palabra al pueblo del Señor y le dice: ustedes fueron preparados para que pudieran recibir bendición de Dios. La tierra fue preparada, fue labrada, quedó lista para que pudieran recibir esa bendición de Dios. Como Él mismo da una parábola en Isaías capítulo 5, dice que Él creó un viñedo, preparó la tierra, sembró el viñedo y esperó con paciencia que aquel viñedo diera los frutos correctos. Sin embargo, en su momento, los frutos que dieron fueron frutos malos, que no se podían consumir, y entonces está aquí la parábola y el reflejo. Ese viñedo es el ser humano, en el cual Dios preparó al hombre, lo limpió, lo bendijo y esperó que el hombre diera buenos frutos. Pero el mismo Salomón dijo en el libro de Eclesiastés 7:29, cuando él se dio cuenta que no era Dios el que había fallado, sino es el hombre el que falla, él dijo: no, el hombre es el torcido. Dios al hombre lo hizo correcto, lo hizo recto, pero que él buscó muchas cuentas, esa es la verdad. ¿Por qué digo? Porque lamentablemente siempre la persona que falla, la persona que es torcida, la persona que no quiere agradar a Dios, nunca reconoce su falta. Siempre se va a estar echando culpas a las demás personas. Yo encuentro aquí una razón tan sencilla para servir a Dios. No se requiere de tanto mensaje, no se requiere de tanta palabra para llegar al corazón del hombre, solo que el hombre lo que necesita es arrepentimiento. Porque cuando Jonás llevó el mensaje a Nínive, pues no habló mucho, no hay un gran relato, no le decía por esto, por el otro, solo dijo: Dios me mandó y dijo que Nínive va a ser destruido. Y lo único que ellos hicieron fue que creer la palabra y luego humillarse. Entonces, ese tiempo que estamos viviendo ahora, que de alguna manera se buscan muchas formas de predicar la palabra para que la persona venga, y se hacen tantas obras dinámicas para decir al hombre: Dios le ama, busque a Dios, vaya a la casa del Señor. Pero el hombre está poniendo excusas de una manera y de otra. Pero en esta noche, aquí tenemos claro lo que ya está definido. Para los que creyeron, dice la palabra, hay un reposo para los que creyeron. O sea, la Biblia es clara en el Salmo 34:7. Hay un ángel de Dios, el cual Dios dejó para que guardara a quienes, a los que le temen el nombre de Él. Entonces, todo está establecido. Pero sin embargo, la Biblia dice que hay un reposo, hay uno nada más. Y ese reposo es ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Sin embargo, muchos ya creyeron, pero dejaron a Dios. Y al dejar a Dios, esa tierra que un día fue de bendición, ahora se queda desierta. Se queda para nada esa tierra del ser humano, donde realmente el ser humano lo que ha hecho es voltear la espalda al Señor. Y el mensaje de Dios se sigue predicando. Se sigue predicando por misericordia de Dios. Por misericordia, para que el hombre reconozca que se ha equivocado, reconozca que necesita de Dios. En la palabra del Señor, por eso Salomón dijo, él había escrito muchos libros, era muy sabio, y al final se dio cuenta de todo lo que había escrito. Una sola cosa había que hacer. ¿Por qué? Porque bla, 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 y tanto, historia, ciencia, conocimiento, pero al final se enteró él, en el libro que se está 12-13, que solo necesitamos dos cosas. Y el final del discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En la palabra del Señor, Dios recalcó al pueblo que guardar los mandamientos era de bendición. Y los mandamientos nos llevan a nosotros a ser obedientes. Y el temor a Dios nos hace estar firmes. Y el temor a Dios nos hace estar confiados en el Señor. Si usted va al libro de Hebreos siempre, capítulo 4, verso 16, dice que si nosotros nos acercamos a Dios, debemos de hacerlo confiadamente. ¿Por qué? Cuando lo hacemos confiadamente, nosotros tenemos la esperanza ¿de qué? De alcanzar el oportuno socorro. Porque en Dios hay un reposo, y el Dios es el único que nos puede socorrer. Por el Salmo 121, David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde puede venir mi socorro? Pues mi socorro no viene de los pueblos, no viene de las naciones, no viene de los amigos que él tenía, que eran reyes en otros lugares. Porque él mismo resbaló en el Salmo 70, dice: mis pies casi resbalan al ver la prosperidad del impío. O sea, se puso triste al decir que él oraba, que él amaba a Dios, que él ayunaba, que él buscaba.
y que a él le pasaba un tema y otro, y una enfermedad. Sus hijos se rebelaron contra él, su mismo hijo lo violentó, su hijo violó a su propia hermana, y comenzó él a sentir aquel dolor y decía, entonces yo busco de Dios y me pasa todo esto. Entonces vio los impíos alrededor y a ellos no les sucedía nada. Ellos prosperaban y prosperaban y no servían a Dios. Entonces Dios le dijo, déjalos que crezcan, porque ellos crecerán como el laurel, pero al final serán cortados de raíz. Mas los justos perecerán, pero tienen una esperanza con Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra y nos enseña la Biblia, como David mismo dice, yo vi a los montes y me pregunté, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces mi socorro no puede venir de los pueblos. Pero eso no solo lo dijo David, también nosotros debemos de tomar en cuenta algo, que el único que nos puede ayudar y nos puede sostener es el Creador, el que dio la vida. Como cantaba mi hermana, realmente servir a Dios es un privilegio, y servir a Jesús es lo mejor que puede haber. Él es el único que te sostiene, Él es el único que te ama, el que nunca te va a desechar, jamás te va a hacer daño, nunca te vas a sentir mal. Dios es bueno. Pero ¿qué pasa el hombre? El hombre está huyendo de la presencia de Dios, está huyendo por vanidades que al final escrito está, y lo sabemos nosotros, que todo se tiene que terminar. Nosotros mismos debemos de morir y tenemos que partir de esta tierra. Y al ver tus ojos todo lo que pueden alcanzar ver, te das cuenta que nada le pertenece a nada. Y yo venía hablando con mi hermano, ¿por qué el hombre se afoca por algo que no vale la pena? Porque en cierto momento nosotros fuimos a un lugar y le dijimos a un rico, no fui yo, fui a través de otro hermano, que nos prestara un lugar para hacer una casita de oración. Prestado, no queremos nada, nosotros no nos interesan los documentos como iglesia, no nos interesa. Y dijo, no se puede, dijo, millonario, cuántas hectáreas de terreno, manzanas, caballerías. Y entonces se pregunta uno, ¿por qué se afoca al hombre? Porque no tiene, por lo que no es de él. Si la tierra es de Cristo, Levítico 25:23 dice, vosotros peregrinos sois en la tierra. Ahora, mentira o verdad, claro, solo estamos de paso, mañana no estaremos, mañana solo queda la historia, pero nosotros nos tenemos que ir. Ahora, ¿con qué esperanza estamos nosotros acá? Con la esperanza de que Dios tome en cuenta lo que hacemos, con la esperanza que un día Dios nos llame a su reposo. Y por eso es que tenemos nosotros que agradarlo a Él y venir a su casa con una convicción clara, sabiendo y entendiendo que lo único que nosotros queremos es agradar a Dios, nada más. Lo demás es vanidad, lo demás viene y va. Los dolores, las enfermedades, las tristezas, la escasez, la vamos a tener todo el tiempo estando en la tierra. No busquemos nuestro propio provecho, porque al final de cuentas nada de todo eso nos va a beneficiar. Pero debemos de concentrarnos en Dios. Y entonces David, después de todo el proceso, él dice, ahora entiendo que mi único socorro viene de Dios, no viene de los amigos, no viene de los que usted está pensando que le va a ayudar. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Entonces vemos la palabra, que Dios tiene un lugar especial, y Jesús mismo lo declara en el libro de Juan, lo confirma en el capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, porque podemos decir, ¿qué hacemos aquí? Tenemos un lugar, Dios tiene un lugar para nosotros, debemos de creerlo. Pero en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que el que busca a Dios tiene que saber que Él existe, porque Él es galardonador de quienes le buscan. Porque si nosotros venimos no confiando en el Señor, entonces dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el libro de Apocalipsis 22:12 dice Juan que Dios viene en su momento. Él dijo pronto y Él dijo presto. Sin embargo dice que solo viene a galardonar ¿a quiénes? A los que conforme hagan su obra. ¿Qué obra tenemos nosotros? ¿Qué obra estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué dice nuestra mente? ¿Hacia dónde está tu pensamiento? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué proyectos tienes tú en tu vida? ¿Estás pensando que en 10 años vas a hacer esto? No sabes si lo vas a vivir. Tu único proyecto y visión debe ser agradar a Dios. Una vida con propósito es vivir de la mano de Cristo, nada más. Porque Él es el que abrirá las puertas que tienen que abrir, y Él es el que nos llevará de la mano donde Él quiera llevarnos. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a cultivar vuestra alma. Venimos a cultivar vuestro servo humano. Vuestras características cambian, vuestro pensamiento es diferente, porque cuando escuchamos la palabra nos damos cuenta
que realmente necesitamos totalmente de la ayuda de Dios. ¿Por qué? Jesús mismo dijo en Juan 15:5, ¿qué es el hombre sin mí? Entonces puso a la vid como ejemplo. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Y él usó la palabra pámpano. Resulta, dice que si vosotros permaneces en mí, o sea, la rama en el árbol, entonces llevará fruto, porque la savia, o el alimento, el nutriente que viene de la raíz, os dará las ramas y entonces daremos fruto. Pero resulta que si te separas de mí, entonces no lleva fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces Dios lo que refleja, puso un ejemplo del árbol, pero eso representa el ser humano. El ser humano sin Dios no es nada, está vacío. Nosotros, los que hemos creído en el Señor, realmente la Biblia no se equivoca. Imposible que se equivoque porque es la mente de Cristo. Pero en Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos millones de gente? Escuche bien y lo voy a decir. O sea, por nada, ¿verdad? ¿Cuántos millones de gente hace como 3, 4 días estaban más pendientes de un partido de fútbol que de alabar a Dios? No lo estoy diciendo por usted. Usted sabe lo que quiere. Pero dígame, ¿cuántos millones y millones de gente en el mundo? Óigame bien lo que le estoy diciendo. Aquella euforia, aquella emoción pendiente, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Unos se murieron, dicen por ahí que le dio un infarto de la emoción. O sea, en su último momento se murió viendo a quién. Aquí, o sea, la pregunta, si era cristiano, ¿para dónde se fue? ¿Cree usted que, según la palabra, cuando Cristo lo llame, cree que lo va a llamar para su reino? Porque dice la Biblia que cuando Él venga, lo encuentra haciendo así. ¿Haciendo qué? Su voluntad. Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y cuando la emoción nos traiciona, o lo lleva más allá, tenemos que detenernos. Porque vuestras emociones son las que nos van a perder a nosotros. Este cuerpo es de carne, es de huesos, pero hay un espíritu de vida. Y hay un corazón que está conectado. Y ese corazón, por eso la Biblia dice que lo que sale del corazón es el manifiesto de lo que usted va a hacer mañana. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que usted siente. Y lo que usted siente lo quiere reflejar, ¿o no es cierto? Usted se quiere, por ejemplo, siempre pregunta. Dice, ¿por qué hay mujeres que se quitan la ceja y se hacen una línea? ¿Por qué? Y no tenía ceja, pues. ¿Cómo se llama eso? No tendría sentido, ¿verdad? Por ahí pregunta la gente, ¿verdad? Yo no vengo a hablar de cejas ni de líneas, pero o sea, vaya que no tiene sentido. Si tenía sus cejas, ¿por qué se la quitó y al final se hizo una línea? ¿Cuál es el tema realmente? O sea, estamos llenos de vanidad. ¿Y hacia dónde vamos a ir? No estamos contentos con lo que Dios hizo con nosotros. Y nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. El problema es que las emociones nos traicionan. Y las emociones nos llevan a hacer cosas que no competen a la voluntad del Señor. Pero aquí hay una promesa. Y la promesa está ahí. El problema es que si yo quiero. La promesa dice que hay un reposo ¿para quién? ¿Para quién es el reposo? Para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que guardarse. Porque hay un reposo para Él. A su nombre. Entonces tiene que guardarse hasta el último día, porque esa promesa, cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a ir a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis. Entonces piense que los días del hombre son cortos en la tierra. Piense que los días del hombre están llenos de vanidad. Piense que los días del hombre se terminan rápido. Por eso Job, el gran justo Job, dijo, el hombre nacido de mujer es corto de días, es lleno de 100 sabores. Y Job 14:5 dice, Dios le puso límites. ¿Cuándo le puso límites Dios al hombre? Ayúdenme ustedes en esta noche. ¿Cuándo le puso límites Dios al hombre? ¿Y por qué Dios le pone límites al hombre? ¿Por qué? ¿Y cuándo fue? Resulta que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y comenzó a crear todo lo que nosotros hoy podemos ver, las plantas, los mares, los peces, todos los animales, toda la flora, la fauna, todo lo que se mueve, Él lo creó. Pero luego Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así fue. Del polvo de la tierra creó al hombre. Pero luego dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le hacemos ayuda idónea. Y lo puso en la tierra y le dijo, por favor, quiero que me obedezca.